Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 36. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Oremos. Dios Padre, gracias por este inmerecido privilegio de enseñar tu palabra. Mi Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en el corazón de los oyentes y dame a mí la sabiduría para exponer estos temas. Te lo pido por Cristo. Amén. Vamos ahora con los reyes de Judá. Estamos hablando de Jotam. Jotam fue hijo del rey Usías. El rey Usías, vimos en capítulos anteriores, él se hizo poderoso, un rey poderoso. Hermano, de hecho, la Biblia dice que él prosperó en la guerra, fue amante de la agricultura, Usías, e inventó armas. De ahí, hermano, que las armas israelitas, las Uzi, se llaman así en honor al rey Usías. El rey Usías fallece y le sucede en el trono en Jerusalén su hijo Jotam. Muy interesante, hermanos, del rey Jotam. Es uno de los pocos reyes en que no se menciona que Dios tuviese algo en contra de ellos. No se menciona nada negativo por ejemplo, del rey Jotam. De otros sí, pero menos de todos los reyes de Judá. Esto, hermano, tal vez refleja el carácter que inclusive su nombre tuvo. Jotam significa Jehová es perfecto, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, algunos aspectos de su reinado que están registrados en la Biblia, de que podemos sacar algunas lecciones. Dice el versículo 34, veamos de nuestro estudio y vamos a ver otros pasajes. Usted sabe, esa es nuestra costumbre aquí en nuestro ministerio, porque, hermano, pues con la Biblia vamos interpretando la Biblia. Ok, a ver si no me caigo, que este ya está muy débil. Ay, sí, se va a caer. Mejor me paro. No voy a ser que a media. No, mejor ahí. Hay que soldarlo. Muy bien. Y a mí ya se me estaba haciendo. Versículo 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segundo de Reyes 15:34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, Usías. Aunque no es determinante, la piedad de su padre, hermanos, tal vez influyó de manera positiva sobre el hijo. Y aquí, hermano, es importante que los padres creyentes, hermano, lleven una vida sana, un cristianismo sano delante de Dios. La Biblia nos enseña que seamos ejemplos. Dios nos llama, hermanos, a enseñar, a dar testimonio de la vida cristiana, de una vida temerosa de Dios. Y, hermano, se menciona que hizo conforme a su padre, y vemos, hermano, que el rey Usías fue un rey piadoso, salvo en el momento en que él se llenó de soberbia y quiso ofrecer incienso, cosa que no le correspondía a él. Y Dios lo disciplinó al rey Usías por ese atrevimiento y lo hirió de lepra, y vivió el rey Usías recluido debido a su lepra. Pero de allí, hermano, vemos que la piedad de este rey, pues, hermano, de alguna manera influyó de una manera positiva sobre el hijo. La importancia, hermano, de los que son padres, de tomar en cuenta, hermanos, de llevar una vida ejemplar, un testimonio positivo delante de sus hijos. No importa la edad que tengan los hijos. Siempre, hermano, va a ser de buen testimonio que los padres den un buen ejemplo en cuanto a la piedad, en cuanto al temor a Dios.
Y no lo digo yo, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Dice ahí en Génesis, capítulo 18, Génesis, capítulo 18, me dice cuando lo encuentre, versículos 17 al 19. Génesis 18, versículos 17 al 19. Me dice cuando lo encuentre. Dice ahí la palabra de Dios. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De hecho, Abraham, su nombre significa padre bendecido, padre de muchas naciones. Abraham no podía tener hijos, Dios le concede tener un hijo. Y hermano, por eso se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham, hermano, siendo un idólatra, de una ciudad idólatra, Dios lo llama. Y algo sobresaliente de Abraham, que está incluido entre los héroes de la fe, que él salió obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció la palabra de Dios. Cuando Dios le da la promesa que iba a tener un hijo ya a sus 75 años, y Sara de 65 años, su esposa, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso se nos dice que Abraham es el padre de la fe. Pero algo, hermanos, que nos dice que él, debido a su convicción, a sus creencias, a la determinación de obedecer a Dios, dice en el versículo 19, porque yo sé, ¿qué nos dice, hermanos? Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué significa, hermano? Que Abraham le enseñó a sus hijos el camino de Dios. Fue tal la enseñanza, hermano, que no solamente sus hijos, sino sus nietos y sus bisnietos, que fueron los 12 hijos de Israel, y de ahí, hermano, hasta toda la descendencia siguieron la fe de Abraham. Hemos sabido, hermano, por el testimonio de algunos padres, que mientras los niños están pequeños, los padres los traen a la iglesia y les enseñan el camino de Dios. Qué difícil es y qué difícil ha de ser, hermano. Yo sé que ya cuando los hijos son adolescentes, qué difícil es encaminarlos al camino de Dios. Pero, hermano, ahí debe contar mucho el ejemplo de los padres. Si es difícil con los hijos, ahora imagínense que los nietos sigan con ese camino. Pero, hermano, la enseñanza es que usted permanezca fiel y tome las cosas de Dios en serio. Tal vez ya les dijo, ya les testificó a sus descendientes, pero lo que va a llamar mucho la atención es el ejemplo, el testimonio, la seriedad en que usted esté en las cosas de Dios. Y tarde o temprano eso va a tener un efecto positivo en su descendencia. Veamos otro ejemplo, hermanos. Allí en el libro en la carta de Timoteo, vámonos al Nuevo Testamento, segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, vea el testimonio que el apóstol Pablo da de Timoteo. Me dice cuando ya esté ahí, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
¿Quién empezó con la fe en Cristo Jesús, hermano? La abuela, Loida. Es interesante, hermano, porque está hablando de mujeres. Y mujeres, hermano, en aquel tiempo, hermano, que siempre, ¿verdad? Las cosas de Dios estaban encaminadas y dirigidas a los varones, y los varones son los jefes de familia. Claro, en este momento, pues ya estamos en una época en que ya la mujer tiene un poco más de voz y de voto. Pero en aquellos tiempos, hermano, era algo extraordinario. La fe empezó con la abuela, con Loida. ¿Y con quién siguió? Con Eunice. Y dice Pablo, ¿verdad? Y estoy seguro que en ti también una fe no fingida. Qué interesante de esto, qué interesante el testimonio de la abuela y de la madre que eran creyentes en el Evangelio. Porque ve el testimonio que nos da Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Me dice cuando lo vea. Hechos 16, versículo 1 y 2. ¿Estamos allí? Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado, ¿quién, hermano? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Amén, hermanos. Ahí vemos que era un matrimonio donde los dos padres no eran creyentes. Pero, hermano, fue tal el testimonio y la convicción y la seriedad de la abuela y de la madre, que a pesar de que el padre no era creyente, Timoteo heredó la fe. ¿Cuántos en nuestros tiempos, verdad? Yo me ha tocado ver que a veces gente creyente se casan con gente incrédula. Y muchos dicen, pues cuando yo me convierta, cuando yo me case, lo voy a convertir. ¿He escuchado eso? Y a veces, lamentablemente, a veces no sucede. A veces me ha tocado ver jóvenes matrimonios que se casan, jóvenes creyentes, que se casan, se juntan con gente incrédula. Y en lugar de que ellos los conviertan al cristianismo, sucede al revés. Sucede al revés. E inclusive los hijos, ¿verdad? El creyente, el padre o la madre creyente los quieren caminar en el camino del Señor y muchas veces son dominados por el padre o la madre que son incrédulos. ¿Qué veo aquí, hermano? La importancia de estar bien en las cosas de Dios. Es lo que estamos viendo con el rey Jotam. Hizo todas las cosas según su padre Usías. Usías era un rey piadoso. Vemos aquí, hermano, el ejemplo de Abraham. Su testimonio, su determinación, hermano, influyó de una manera positiva en la fe de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y en sus bisnietos, los 12 hijos de Israel. Vemos aquí, hermano, Loida, la abuelita y la madre, fueron de tal influencia positiva que a pesar de que el padre de Timoteo era griego, Timoteo continuó con la fe cristiana. Y dice ahí el versículo 2. Y el versículo 2 nos da un dato adicional de Timoteo. Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué significa? Que Timoteo se congregaba. Y a Timoteo lo conocían todos los hermanos de la iglesia. En este viaje misionero, Pablo se lo llevó. Fue su discípulo, fue discípulo de Pablo. Y llevó Timoteo a ser pastor en la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes de esos tiempos. Y por eso Pablo escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, las dos cartas a Timoteo. Vemos aquí, hermano, la importancia, el testimonio de los padres, de los abuelos. No importa, hermano. Es que pastor, ya mis hijos están grandes, ya hicieron su vida, ya llevan su camino. No importa, hermano. Buen testimonio siempre va a ser un buen testimonio. Si usted es creyente, usted que tiene familia, que tiene hijos, que tiene nietos, siga bien en las cosas de Dios. Porque usted no sabe, hermano, el impacto que tiene un testimonio, una vida convencida en los hijos. Y tarde o temprano, como Abraham no lo llegó a ver, tarde o temprano eso va a tener impacto en su descendencia. Y a eso Dios nos ha llamado, a hacer luz en este mundo, a ser la sal de la tierra. Y en algún momento, hermanos, va a producir resultados. Vemos el ejemplo de otras personas. Allí en Juan, capítulo 7.
en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Mire de quién estamos hablando aquí. ¿Ya lo tenemos, hermano? Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De los hermanos del Señor Jesús. Y hermano, Dios escogió una pareja piadosa, a unos jóvenes temerosos de Dios, a José y María, para que, hermano, el niño Jesús fuera criado en un lugar temeroso de Dios. Pero al crecer, hermano, pues claro, como todo matrimonio, José y María tuvieron más hijos, que llegaron a ser los medios hermanos, según la sangre del Señor Jesús. Pero ni aun sus hermanos creían en él. Por lo menos la Biblia nos menciona 4 hermanos varones y 2 mujeres. Eran por lo tal 6, por lo menos 6 medios hermanos que tenía el Señor Jesús. Pero hermano, aquí la Biblia, ¿qué nos dice de ellos? Que aún que ni los hermanos creían en el Señor Jesús. No podemos negar, hermano, la convicción del Señor Jesús. Hermano, el ejemplo que Cristo nos da de cumplir la voluntad de Dios. Al final, ¿qué sucedió con estos hermanos que no creían en el Señor Jesús? Lo vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, versículo 14. ¿Estamos allí? Alguien me diga amén si ya lo encuentra. Hechos 1:14, vea. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y quién, hermanos? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y con quién, hermano? Con sus hermanos. Vemos, hermano, que después de que Jesús resucita, le da la encomienda a sus discípulos que permanezcan unidos en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos con poder para que ellos dieran después testimonio del Evangelio de Cristo. Ellos permanecían unánimes en oración, entre quienes estaban, hermano, también María, la madre de Jesús. Hermano, siempre lo he dicho, María, ella más que nadie sabía el origen del Señor Jesús. Pero después, hermano, María se reconoció que era pecadora y que necesitaba el perdón de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús. Ya María no lo veía como su hijo. María veía a Jesús como ¿quién? Como su Salvador. Eso, hermano, es impresionante. Porque debido a la familiaridad que tenían con Jesús, ellos pudieron haber perdido de vista el verdadero ministerio del Señor Jesús. Pero después viendo, hermano, la determinación de Cristo de cumplir la voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo, dice que María oraba y ¿quiénes también, hermano? Sus hermanos. Inclusive, después vamos a dar los detalles, la carta de Santiago, la epístola de Santiago, Santiago era hermano del Señor Jesús y llegó a ser pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, hermano, yo lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, sea usted de testimonio, aunque no quieran creer, aunque le acusen, aunque le busquen defectos, usted permanezca fiel, que tarde o temprano, hermano, ese testimonio va a dar resultado. Creyendo la promesa del Señor, creyendo la promesa de la palabra de Dios. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una salvación automática, sino que Dios puede usar su testimonio en la vida de usted, hermano, para que sea determinante en la salvación de sus seres queridos y más de su descendencia. También vemos allí en segunda de Crónicas, capítulo 27, nos da un poco de claridad acerca de la vida de este Jotam. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, vemos a más detalle aspectos de la vida de Jotam, de la cual podemos aprender. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, me dice cuando lo encuentra. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. ¿Pero qué dice? Salvo que no entró
en el santuario de Jehová. El libro de Reyes nos dice de cosas positivas que hizo el rey Usías. Fue un rey piadoso, un rey poderoso. Pero llegó un momento que el rey Usías se llenó de soberbia y también quiso ofrecer incienso en el templo del Señor, cosa que no le correspondía. Cuando él, lleno de soberbia, agarró un incensario y quería ofrecer incienso, los sacerdotes dijeron: no te corresponde a ti. Eres rey, eres muy poderoso, pero no te corresponde a ti ofrecer el incienso, salvo a los sacerdotes, descendientes de Aarón. Pero hermano, tal vez siendo el rey, dijo: ¿por qué no si soy el rey? Y hemos leído a la historia que enseguida le brotó la lepra en la frente y lo sacaron a prisa. La Biblia dice que este Jotam hizo todo lo que su padre hizo, salvo que no cometió este error de también ofrecer incienso. La enseñanza aquí, hermano, que es una misericordia de parte de Dios, que aprendamos de los errores de los demás. Quedó este testimonio, hermano. Vemos que la Biblia da testimonio de personas para que nos demos cuenta, hermanos, que no somos perfectos, que tenemos errores. Pero aún así Dios en su misericordia nos otorga gracia. Y a pesar de nuestros errores, hermano, podemos, hermano, recibir la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos soporta con paciencia. Y algunos registros de la Biblia están para que tengamos ejemplo. Los detractores de la palabra de Dios, muchos que critican la Biblia, dicen: mira tu Biblia, mira la palabra de Dios. Y hermano, usted lee la Biblia y encontramos errores de muchos hombres de Dios. De Noé, ¿qué se nos dice de Noé? Que se emborrachó. ¿Qué se nos dice de Moisés? Que Moisés se enojó, ¿verdad? Y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó y ya no pudo entrar a la tierra prometida por eso. Y así vemos, hermano, de David, muchos errores de David y Salomón. Pero, hermano, vea lo que nos dice la Biblia con respecto a los errores de estas personas. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Está aprendiendo algo, hermanos? Lo veo muy callado. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Vea lo que la Biblia, el testimonio que da de los errores de gente del pueblo de Dios. Primera de Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como qué, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El 11, vea. Y estas cosas les acontecieron como qué, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermano, registra en la Biblia errores y tropiezos del pueblo de Dios? ¿Para qué, hermano? Para ejemplo. Y hermano, mucha gente critica la Biblia. Mira, la Biblia está llena de incesto, está llena de asesinatos, está llena de fornicaciones. Pero hermano, y la gente ignora que esto está como un ejemplo para amonestarnos, para llamarnos la atención. El ejemplo de Jotán, que él hizo todas las cosas que hizo su padre, salvo en que no se metió al templo a ofrecer incienso. Y hermano, Dios nos permite ver los errores y aprender de los errores de los demás para que tengamos ejemplo. Uno, ¿recuerdan el ejemplo de Lot? ¿Alguien recuerda la historia de Lot? Que fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó después? ¿Qué se nos dice de Lot? Hermano, que él huyó y alcanzó a escapar con su esposa, que su esposa por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal, pero huyeron a una pequeña ciudad, Lot y sus dos hijas. ¿Y qué sucede?
Las dos hijas, por querer tener descendencia, emborrachan a su padre y se acuestan cada una con su padre y concibieron de su propio padre. Y hermano, eso está registrado en la Biblia por los siglos de los siglos. Vea la vergüenza y la deshonra, hermanos, que Lot haya embarazado a sus propias hijas. Eso es algo vergonzoso, hermano. Y hermano, sucede en nuestros tiempos. Hay muchos testimonios, de historias terribles así. Pero ¿cuál fue el problema ahí? ¿Cuál fue el problema? Ahora, hermano, hombre, lo digo, hermano, uno para que pudiera embarazar a una mujer, pues sí está borracho, pero no tanto. A ver, hermano, ¿sí me está entendiendo lo que estoy hablando? La pregunta, si ellos huyeron de Sodoma y Gomorra y se escondieron en una cueva, ¿dónde consiguieron el vino para emborrachar? Si las ciudades fueron destruidas, ¿qué sucedió aquí? Ya lo llevaban. Amén, hermano. Por eso están esos detalles allí escritos. Porque, hermano, leímos, no, pues que se emborrachó. Bueno, si salieron huyendo, la mujer volteó, se convirtió en sal, pero ellas huyeron, se escondieron en una cueva, emborrachan a su padre. La pregunta, si las ciudades fueron destruidas, ¿de dónde sacaron el vino? Pues en su prisa, en su fuga, consiguieron vino, o lo llevaban ya. Y eso, hermano, dio pie a que cometieran este acto de incesto. Entonces, vamos, ahí está un ejemplo para aprender, que a veces descuido, a veces no tener cuidado en ciertos detalles, y cuando Dios prohíbe ciertas cosas, es para nuestro bien. Otro ejemplo que se me viene a la mente, ¿cuál? El de Pedro, que muchas veces lo hemos hablado. Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, pese a la advertencia que el Señor Jesús le había dado unas horas antes que lo iba a negar. Y Pedro juraba e perjuraba que no lo iba a negar. Hasta la misma muerte iba a ir por causa de Cristo. ¿Qué sucede horas más tarde? Ya cuando vio la de a de veras, Pedro lo negó. ¿Cuáles fueron los errores aquí, hermano? La autoconfianza, la autosuficiencia, el no tomar precauciones de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? Podemos ver que Dios nos concede, hermano, aprender de los errores de los demás para no caer en esos mismos errores. Otro ejemplo, el rey David. La Biblia nos da testimonio del rey David, que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué sucedió con David? Cayó en adulterio. A pesar, como dice la Biblia, a pesar de que tenía esposa y concubinas. Ahora imagínense. Tenía una esposa y tenía concubinas, pero cayó en adulterio. ¿Cuál fue el error de David? Ay, pastor, pues se subió a la azotea, se despierta en la tarde, anda caminando en el segundo piso en la azotea y vio que la vecina se está bañando. Yo siempre he dicho, bueno, como toda mujer pudorosa se va a bañar, pues se encierra y se tapa. Vive a un lado del palacio, el palacio está alto, y conociendo que el rey es medio loquillo, ¿sí me están escuchando? ¿Cómo se atreve a bañarse a la vista de que el rey la vea? Ahí ya fue un plan con maña, pero esa es otra historia. ¿El error cuál fue? El error fue, hermano, que la Biblia nos dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. Si David hubiera salido junto con su ejército a la guerra, tal vez esto no hubiera ocurrido, esto no hubiera pasado. Pero él se queda, su ejército allá luchando, dice la Biblia que se levanta en la tarde, o sea, tal vez echó una siesta en el mediodía, se levanta ya bien fresquecito, en la tarde va caminando y ve a una mujer bañándose, la manda a traer. Comete adulterio con ella, queda embarazada, para cubrir su pecado, ¿qué hizo? Mandó al marido de esta mujer al frente de la batalla para que muriera. O sea, inevitablemente iba a morir esta persona. Cometió adulterio, cometió homicidio. Dios lo perdonó, pero la Biblia dice que nunca se apartó la espada de su casa. Y empezó, hermano, los pleitos entre los hijos de David. Entre los hijos de David hubo casos de violación, de incesto, de asesinato entre medios, hermano. Y hermano, ¿a poco no podemos aprender de todo esto? Sí, la Biblia nos cuenta la verdad. Nos cuenta, hermano, que a veces las personas piadosas son capaces de las peores cosas. Y nosotros, hermano, también estamos propensos a caer en esos errores. Pero por eso la Biblia está, para que aprendamos como un ejemplo, como para amonestación de todos nosotros.
Dice allí, hermano, en Segunda de Crónicas, hablando del rey Jotán, Segundo de Crónicas, capítulo 27. Ya lo está viendo. Capítulo 27, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Algo del rey Jotán, hermano, que él permaneció firme. No siguió el ejemplo de su padre en la cuestión de llenarse de soberbia, ofrecer incienso, pero hermano, también, a pesar de que el pueblo se corrompía, él continuó fiel en sus convicciones. Aunque todo el mundo lo haga, hermanos, no hay que hacerlo nosotros. Entienda esto. Aunque todo el mundo lo haga, pero si está mal, está mal. ¿Estamos de acuerdo? Algo está mal, aunque todo el mundo lo haga. Pero si usted hace lo correcto, aunque usted sea el único que lo haga, hermano, significa que no está mal. ¿Qué quiero decir? Josué lo dijo una vez. Si os parece mal servir a Jehová, decidid a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, no siga a la mayoría. Usted debe de guiarse por la palabra de Dios. Aunque todos lo hagan y esté mal, usted no lo haga. Yo he escuchado hasta creyentes, he escuchado hasta cristianos que dicen cristianos, dice, pastor, pues si todo el mundo lo hace. Pastor, pues así es la costumbre. Hermano, pero pecado es pecado. Pecado es pecado. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Lo estamos viendo? El que es injusto, ya estamos ahí. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es la enseñanza aquí, hermano? Si todo el mundo hace lo malo, lo pecaminoso, usted no lo haga. Déjelos. Dé testimonio, predique. Pero como nos exhorta la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Mucha gente se va a lo que hace la mayoría. Pero usted sabe lo que la Biblia dice, que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan en él. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Pastor, faltan muchos, no están aquí. Hermano, usted obedezca a Dios. Usted siga a Dios. ¿Qué importa que sean pocos? No haga lo que la mayoría hace. Hermano, el Señor Jesús le predicó a las multitudes. Sanó a Israel diario, hacía milagros y señales. No les daba tiempo de comer ni a él ni a sus discípulos. La gente se abalanzaba sobre él. Y se puede decir, hermano, que durante 3 años y medio que duró el ministerio terrenal de Cristo, él erradicó la enfermedad de Israel. Alimentó a multitudes en 2 ocasiones. Más de 5,000 personas y en otra ocasión más de 4,000 personas. Y hermano, ¿qué sucedió al final? En el día de la Pascua en Jerusalén, la gente que gritaba cuando Poncio Pilatos decía, ¿quién suelto? ¿A Barrabás o al llamado Hijo de Dios? ¿Qué decía la gente? Suelta a Barrabás. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué decía la gente? Crucificado. ¿Dónde están esas multitudes? ¿Dónde están esos miles que sanó, que alimentó? La Biblia, como leímos en Hechos, solamente estaban congregados y reunidos en oración 120 personas. 120 discípulos. Y cuando Cristo resucita, llegó un momento que resucitó un poco más de 500 personas, no más. ¿Dónde quedaron esos miles? ¿Dónde quedaron aquellos que recibieron enfermedades, sanidades, alimentación del Señor Jesús? Se da cuenta, hermano, que no es de todos la fe. Entonces, hermano, aquí vemos de Jotán. Él permaneció fiel, aunque el pueblo seguía corrompiéndose.
Hermano, aquí salimos, predicamos, enseñamos la palabra y le enseñamos a la gente, a los hermanos. Muchos no son fieles, pero no por eso vamos a desanimar. Dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Mientras yo, aunque yo me quede solo, esa sea su convicción, aunque uno se quede solo, continúe fiel y firme sus convicciones. Si otros retroceden, si otros vuelven atrás, si otros se desaniman, si otros caen en pecado, usted permanezca fiel en las cosas de Dios. ¿Cuál fue, hermano, el secreto de la prosperidad espiritual de Jotam? Ve, hermano, y gracias por ser paciente con los versículos. Dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 27, que estamos viendo a detalle de la vida de Jotam. Segundo de Crónicas, capítulo 27, versículo 3 al 6. Estamos allí. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto lo dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo y en el tercero, el 6. Así que Jotam se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Aquí está la clave. Y ese, hermano, no lo di al principio, pero este es el título de este mensaje. Preparemos nuestros caminos delante de Dios. Aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave de que Jotam es uno de los, si no me equivoco, 3 reyes que no se registra que Dios tuviera algo en contra de ellos. No se dice nada negativo de ellos. Al contrario, nomás lo positivo. Jotam, hermano, siguió el ejemplo de su padre, aunque no cometió el mismo error. Jotam permaneció firme, aunque el pueblo se seguía corrompiendo. ¿Por qué? Aquí la Biblia dice que él arregló sus caminos delante de Dios. Es interesante, hermano, la palabra original, la palabra hebrea, kul, hermano, que entre las aplicaciones o definiciones, hermano, está en arreglar, componer, enderezar, robustecer sus caminos. E inclusive en una parte dice adornar. Hermano, es el ejemplo de Jotam. Arreglemos nuestros caminos delante de Dios. Y esa es la clave. Usted sabe que dice la Biblia. Bueno, ¿quiere verlos, hermano? Los versículos, pero no quiero decírselos de memoria, ¿verdad? Qué bueno que están dispuestos a seguir los textos. Dice Proverbios, en eso de arreglar nuestros caminos delante de Dios. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3. Se los iba a decir de memoria, hermano, pero qué bueno que usted quiere verlos, leerlos. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Vea lo que nos dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No digas, es que yo siento, es que yo creo, es que yo me imagino, es que a mi parecer no, hermano. Eso es confiar en tu propia prudencia. Mejor reconócelo. Lee su palabra, estudia, ora, sigue su dirección a través de las escrituras. Reconócelo antes de tomar una decisión, toma en cuenta a Dios. ¿Qué dice? Él enderezará tus veredas. Jotam fue lo que hizo. Él preparó sus caminos delante de Dios. Por eso se hizo fuerte. Por eso se hizo poderoso. Por eso, hermanos, Dios no registra algún reproche en contra de él. Porque él preparó sus caminos delante de Dios. El Salmo 37. Otro ejemplo que la Biblia nos da acerca de arreglar nuestros caminos, preparar nuestros caminos delante de Dios. El Salmo 37, versículo 5. ¿Qué dice ahí, hermanos?
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué, hermano? Él hará. Dice un texto, siempre me acuerdo, ¿verdad? Si Jehová no vela la guardia, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Encomienda al Señor tus caminos. Encomienda, o sea, toma en cuenta a Dios. Y hermano, Él dice, Él hará. Otro salmo, hermanos, el Salmo 1. Un salmo muy recitado en cuanto a tomar en cuenta a Dios. Salmo 1, ¿estamos ahí? Es fácil de encontrar. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, ¿quién no quiere que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien en todas nuestras empresas, en nuestros proyectos, en nuestra familia, en nuestra salud, con nuestra pareja, con los hijos, en nuestros negocios, en nuestro caminar día a día. Que no anduvo en consejo de malos, vaya, que no se dejó influenciar por personas, sino que su influencia y sus consejos y sus decisiones estuvieron basados en ¿qué? En la palabra. Es lo que Jotán hizo, preparó sus caminos delante de Dios, por eso se hizo fuerte, por eso prosperó. Dice Josué, hermano, ya voy a acabar, hermano, es buen tiempo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Aquí, hermano, más claro, ni el agua. Josué, capítulo 1, versículo 8, ¿qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice, hermanos? Y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere esta decisión? ¿Quién no quiere esta bendición? ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Aquí está la clave. Es lo que aprendemos de Jotán. Jotán, él hizo las cosas, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y siguió el buen testimonio de su padre. Su padre Usías cometió un error. Jotán, ¿qué hizo? No voy a hacer lo mismo que mi padre cometió. Las cosas buenas, sí, pero lo malo no. El pueblo seguía corrompiéndose. Y aunque el pueblo se corrompió y tal vez por las presiones del pueblo, Jotán siguió firme en sus convicciones. Aunque quede yo solo, pero yo voy a servir a Dios, voy a permanecer fiel. Que se corrompan los demás, pero como dice la Biblia, que el santo, santifíquese todavía más. El que es justo, practique la justicia. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Él preparó sus caminos delante del Señor. Y vemos, hermano, que Jesús mismo nos dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es el gran ejemplo que nos da el rey Jotán, hermano, que preparemos nuestros caminos delante de Dios. Preparar, hermano, como dije, la traducción del lenguaje antiguo, la palabra tiene varias aplicaciones. Aquí se tradujo como preparar, hermano, pero dice arreglar, componer, enderezar, robustecer, inclusive dice adornar. Que nuestros caminos sean agradables delante de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que me das. Y Señor, se ha expuesto tu palabra, el buen ejemplo del rey Jotán. Aunque mi Dios todos somos pecadores, vemos que no se registra nada reprobable en cuanto a la vida de Jotán. Vemos la importancia de un buen testimonio para quienes nos rodean. Yo sé, mi Dios, estoy convencido que en su momento ese buen testimonio tendrá efecto. Yo te pido, mi Dios, por hermanos aquí, hermanas, que son padres, que son inclusive abuelos,
que yo sé, mi Dios, que anhelan mucho que su descendencia siga en los caminos del Señor. Tal vez ellos ya les han testificado, ya les han predicado. Mi Dios, que no se desanimen, no se impacienten. Tú, mi Dios, tienes tus tiempos, tus métodos. Yo sé, mi Dios, que algún día te pedimos que su buen testimonio de estos padres, de estos abuelos, impacten de una manera positiva a su descendencia. Mientras nos corresponda a nosotros, aunque todo el mundo esté equivocado y vaya en dirección contraria, danos la determinación de seguir adelante, no aprender de los malos ejemplos, pero permanecer firmes en nuestras convicciones. Y consideremos nuestros caminos como Jotam, que él preparó su camino delante de Dios. Él arregló su vida delante de Dios. Y Dios, que hagamos una pausa, examinemos nuestras sendas, nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos, y los enderecemos, confiando en tu bendición. Oramos por Cristo Jesús. Amén.